Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo del Efecto Mariposa, pero también quiero contarte que tengo algunos cupos disponibles para entrenamiento personal online y para entrenamiento personal advanced. No importa si entrenas en el gimnasio, si entrenas en tu casa, si entrenas en el parque, tengo un plan para todas las edades y para todos los niveles de condición física. Si quieres más información de cómo acceder a uno de estos cupos de entrenamiento personal conmigo, escríbeme al correo jaime7rubio@gmail.com y ahí te daré toda la información. Ahora te dejo para que escuches este capítulo que va a estar muy bueno. La invitada del día de hoy es la actriz Angely Moncayo. Actúa desde los 14 años y ha estado en producciones como Betty la Fea y La Viuda Negra. Obtuvo un premio en Telemundo como mejor actriz. Hoy en día ha creado todo un movimiento con miles de mujeres alrededor del síndrome de Asia. Este síndrome lo padeció debido a sus implantes mamarios y ayuda a mujeres en diferentes países a que sean escuchadas con su proceso de recuperación, tanto físico como mental. Y aquí los dejo con esta maravillosa entrevista. Hola Angely, bienvenida a mi podcast El Efecto Mariposa. Qué bueno tenerte aquí. No hablamos hace un montón de tiempo, ¿verdad? ¿Desde cuando te fuiste del país? Muchas gracias por esta invitación tan bonita. Sí, Jaime, no hablamos mira dónde nos vinimos a encontrar, no sé cuánto tiempo, pero yo creo que un par de años. Ha pasado agua bajo el río después de eso. Sí, ya vamos a hablar de eso y creo que una de las razones por las que estamos en esta charla es eso, ¿no? Todo lo que nos vas a contar el día de hoy. Pero sí, para los que no saben, Angely, mientras estuvo aquí, yo la estuve entrenando un tiempo, luego se fue del país y pasaron un montón de cosas, pero aquí nos conocimos, aquí entrenamos y sudamos y de todo. Entonces, bienvenida nuevamente. Y bueno, yo voy a decir aquí a grandes rasgos. Yo sé que Angely es una actriz, mentiras, Angely es una excelente actriz. Gracias. Y creo que es lo que sabe la mayoría de las personas que nos están oyendo, pero cuéntanos tú un poquito más acerca de cómo empezaste, a qué edad dijiste, yo quiero ser actriz. Uh-huh. Yo creo que es una cosa con la que se nace, Jaime. Yo creo que esta parte como creativa, esta parte con ese gran deseo de comunicar, que al final es lo que hacemos nosotros, del arte, de todo esto que me rodea a mí, yo creo que en mi caso nació conmigo. O sea, yo desde muy chiquita recuerdo que era bastante dramática para todo. Espero que no lo herede de mi hija. Siempre estuve metida, desde que tengo uso de razón, siempre estuve metida en todo lo que tenía que ver con arte, en los condominios en donde vivíamos, siempre que se hacía, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, que en los condominios en Cali se hacían como eventos, yo siempre estaba ahí como a cargo de las coreografías, de las presentaciones, de la obra de teatro. Y luego ya cuando tuve un poquito más de chance, pues empecé a estudiar teatro. Luego en Cali, pues no había como mucho, digámoslo, como mucho campo para actuar. Entonces empecé a presentar, estando muy chiquita, tenía 13, 14 años, ya empecé a trabajar con Telepacífico y bueno, y yo creo que al final, pues todo lo que te va pasando en la vida es una gran enseñanza y un gran taller de actuación. Y yo esto lo supe desde que nací. Lo llevo conmigo. ¿Y tu familia te decía, bien, sigue por ahí? ¿O te decían, ¿por qué no miras otra cosa? ¿O hay otras alternativas? Pues mira, una de las cosas que más le agradezco a mi familia es que siempre me apoyaron, o sea, nunca me cuestionaron, nunca me dijeron, no, es que ese medio, es que te vas a meter ahí en una cosa, ¿cómo vas a vivir de eso? ¿Qué es lo que suelen decir? ¿Vas a pasar hambre? Ese mundo tan degenerado, como dicen muchos, y que en ese momento pues era mucho más, digamos que hoy se ve menos así, pero en ese momento había teníamos como una idea predeterminada de todo este mundo del entretenimiento. Sí. Entonces, y no, mis papás siempre como que, yo también creo que pues obviamente me vieron crecer, como que veían que eso estaba en mí,
Y yo tengo cartas todavía de amigas en el colegio que me decían, yo sé que te va a ir súper bien, yo sé que vas a ser actriz, y siempre como que ellos lo tuvieron muy claro. Obviamente se preocuparon mucho porque yo me fui muy chiquita, yo me fui de mi casa a los 17 años, cuando terminé el colegio, de una me fui para la capital, y estaban, claro, como buenos papás, pues súper preocupados, me iba a una ciudad mucho más grande, pues ahí sí como que no se sabía qué era, por dónde iba a empezar. Y claro, estaban preocupados, lo normal, pero siempre me apoyaron y se los agradezco mucho porque uno necesita como persona ese tipo de procesos para entender muchas cosas, o en mi caso yo los necesitaba. Claro, claro. Y es que no para todo el mundo es igual, pero hay personas que el apoyo de los papás marca un punto muy importante para afianzar lo que quieren hacer, pero para los que no cuentan con el apoyo también se vuelve una motivación de voy a demostrarles que sí, ¿no? Entonces, como que de una u otra manera, cuando tienes seguro lo que quieres hacer, sea una reacción o sea otra, siempre uno la puede voltear a su favor, ¿no? Bueno, digamos que en mi caso también pasa lo mismo. No fue con mi familia, lo cual agradezco, pero siempre que alguien en la vida me ha dicho que no puedo, para mí ha sido una motivación. Para mí ha sido como, déjame, yo te demuestro que sí se puede. De hecho, se volvió como un lema en mi vida. O sea, yo hoy en día pregunto cualquier cosa, así a las personas les parezca súper tonta mi pregunta, yo me arriesgo a hacer cualquier cosa porque como siempre le digo a mi esposo, es que, pues, como decimos los colombianos, la peor vuelta es la que no se hace, que es lo Sí, peor que me pueden decir, que no, o que sí. no me contesten, o que no quieran hacerme el favor, o que, pero yo pregunto, porque qué tal que sí. Entonces, creo que para mí en este punto, ya hoy en día con 41 años, yo digo que prácticamente nada es imposible. Hay que preguntar, hay que intentar. Entonces, como que sí es una motivación cuando alguien me dice, no, esta no va a poder, yo digo, ya verás que sí, ya nos veremos más adelante. Y Qué sí, bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora estás en España, en Estados Unidos, en las dos. viajando por el mundo. He tenido esa gran suerte, Jaime, de vivir en diferentes lugares con diferentes culturas, que yo creo que también es algo que necesita un artista, como, vamos a decirlo así, como entre comillas, ensuciarse un poco de otras realidades, de otras problemáticas, para poder interpretar o usar esa información para lo que sea que la vayas a usar, porque las habilidades que uno aprende o que tiene en pro de algo no necesariamente tiene que ir atados a esa profesión, pueden ponerse a disposición de muchas otras cosas. Entonces, al viajar, pues obviamente se me ha abierto mucho la mente y mi perspectiva de vida ha cambiado mucho. Y yo viví hace poco, tuvimos la oportunidad de vivir 2 años en España, y pues yo ya había vivido en Estados Unidos mucho tiempo y luego volvimos y ahora estamos otra vez aquí en Estados Unidos. Nuestra nena nació en Orlando, de hecho, Ah, bueno, pero súper, nosotros súper. ya estamos aquí otra vez en Miami. Angeli, y cuéntame, ¿cómo fue para ti el encierro de la cuarentena? Sabes que normal, la gente habla mucho de la cuarentena y de sus Sí. experiencias, y yo no sé si es porque yo soy muy casera. A mí me gusta mucho estar en mi casa. A mí, yo salgo pues porque obviamente ya pues nos toca, hay que hacer diferentes cosas alrededor de la casa, o los fines de semana pues ya cuando tienes un hijo, pues te toca salir a ver qué te inventas para hacer con esa personita. Pero yo soy feliz en mi casa. A mí no me molesta estar una semana seguida y salir a lo mínimo. Entonces, y con mi esposo, pues hemos tenido siempre una muy buena convivencia. Entonces, pues fue como muy normal. La niña en ese momento, nosotros no tuvimos el chance de comparar si ella, por ejemplo, hubiera ido al daycare y la hubiéramos tenido que dejar en casa, de pronto habría sido un choque, pero en ese momento estaba muy chiqui, entonces pues todo el tiempo estaba con nosotros, entonces para nosotros era normal lo que Sí. estábamos viviendo. Eh, no sé, yo lo aproveché un montón. Yo soy muy de estar con mi familia, yo no soy de muchos amigos, aunque hablo con mucha gente, no soy de muchos amigos. Eh, y fue como normal, como bonito, como que todos los días teníamos algo que inventarnos. Obviamente
pues llega un momento en el que también dices, ay, qué rico, sobre todo por la niña. Digamos que si padecía algo, lo padecía en algún momento por la niña, porque decía, la niña tiene que salir, la niña necesita el sol, necesita, Sí. en nuestro caso, tenemos la bendición de vivir cerca al mar, de ir al mar, de jugar con otros niños. Ella está en otro momento muy diferente al de nosotros y necesita esa interacción. Entonces lo sufrí un poquito por ella hasta el momento en el que ya pudo entrar al daycare y digamos que le cambiaron muchas cosas, porque sí me preocupaba mucho ese tema, que yo sabía que ella sí necesitaba esa interacción. Al final nosotros, para mí fue bastante tranquilo, la verdad, yo no le huyo ni a la convivencia, ni a estar con mi familia, ni a estar en la casa. Hay muchas, yo sé que esto costó muchos divorcios, por ejemplo. Nosotros no la gozamos mucho y todos los días como que decíamos, ¿qué nos vamos a inventar hoy? Vamos a hacer una pachanga, no sé qué. Y si todos los días nos inventamos algo. Entonces para mí ha sido como Eso, normal. eso en cuanto a la convivencia, pero no hubo cierta angustia en la que, el pánico en el que entró todo el mundo porque nos vamos a morir todos, ¿no? Pues porque la pandemia fue como Sí, 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 que, ¿no? película, Sí, total. sí, eso. Era como Ah, que en cualquier momento aterrizaba un ovni y nos secuestraba a todos. Ha sido muy raro, Jaime. Yo creo que todo esto ha sido un gran llamado al ser humano, a nuestro espíritu, a nuestras formas de hacer las cosas, a nuestra forma de cuidar el planeta, a nuestra forma de algo que tocas tú en tu podcast, que es qué estás haciendo y el efecto que eso puede tener en los demás. Ha sido un llamado a la solidaridad, a la empatía, al tiempo. A mí siempre que me han preguntado, yo digo que yo siempre pienso mucho en la muerte, pero no por mal, sino porque es una cosa que nosotros damos por sentado, que si estamos bien, entonces vamos a vivir mucho tiempo. Y yo creo que ese tiempo lo tienen más asegurado las personas con una enfermedad terminal, por ejemplo, que nosotros. Al final, una persona con una enfermedad terminal, aunque Dios es el único que sabe hasta cuándo vamos a estar por acá, pero esa persona tiene un aproximado, vamos a decirlo así. Nosotros sí. no. Nosotros en cualquier momento te puede pasar algo y te vas y damos por sentado muchas cosas. Entonces yo siempre me pregunto mucho, bueno, y si este fuera mi último día, yo me iría bien de aquí, ¿qué legado dejaría? ¿Con qué ahorita ya me pregunto, ¿con qué se quedaría mi hija? ¿Con qué se quedaría mi esposo? ¿He impactado la vida de otras personas o no lo he hecho? ¿Qué más podría haber hecho? ¿De qué me lamentaría? Y trato de cuidar mucho mi tiempo y lo valoro mucho. Hoy en día ya no peleo y le huyo al conflicto, le huyo totalmente, contrario a lo que me pasaba hace mucho tiempo. Yo digo que soy una malgeniada rehabilitada, y pasé por muchos procesos. Hoy en día ya es una tranquilidad, me da mucha pereza pelear y en donde identifico, como gracias a Dios cuento con una alta intuición, donde identifico que va a haber un problema, huyo. Entonces, valoro mucho todo ese tiempo, desde hace bastante, no fue porque apareció el COVID. Sí. Obviamente el COVID nos puso como en perspectiva y ahí sí que como que muchos dijimos, bueno, en cualquier momento, chao. Eh, pero yo he sido siempre muy curiosa, Jaime. Entonces yo nunca me he quedado solo. Primero, no me gusta mucho ver noticias. Yo trato de cuidarme y ver lo justo y lo necesario. Entonces, llegó un momento en el que paré, literalmente. Lo acordamos con mi esposo y dijimos, ya vamos a parar porque era tanta información tan negativa que yo decía, esto no nos puede estar haciendo bien, porque el miedo también es un arma y es un arma muy poderosa y un arma que te enferma. Entonces, si tú tienes mucho miedo, se afecta a tu sistema inmune, por lo tanto estás vulnerable a que te pase cualquier cosa, se llame COVID o cualquier otra enfermedad. Entonces, yo tenía que subir, vamos a decirlo así, esa vibración y una de esas tareas era dejar de ver tanta noticia. Los medios se volvieron muy amarillistas y esto fue una explosión de negatividad. Sí. Y por otro lado, por lo cual te digo que he sido bastante curiosa, fue porque también empecé a investigar otros lados de ver todo lo que estaba pasando para no quedarme solo con lo que me estaba diciendo los medios de comunicación. Y empecé a investigar muchas cosas y sí creo que aparte de ser un gran llamado a la humanidad, pues también creo que ha sido como un momento espiritualmente curioso, porque creo que se ha levantado el mal y está
teniendo una pelea intensa y profunda con el bien. Y creo que de los caos salen limpiezas que van a ser muy buenas. Desafortunadamente, en esta oportunidad se han cobrado muchas vidas en esa gran limpieza que se está haciendo, pero yo espero, y lo espero también porque tengo una hija, y, y, y tengo mucha esperanza de que este caos que estamos viviendo va a dejar un mundo mejor. O por lo menos va a ser una división muy grande entre quienes, vamos a decirlo así, son los malos y quienes son los buenos, y los buenos siempre podemos impactar más. Entonces yo espero que mi hija tenga la posibilidad de recibir un mundo mucho mejor de lo que está pasando en este momento, que todos sabemos que desde el año pasado que empezó esta pandemia, el mundo está en caos totalmente, Sí, de totalmente. acuerdo, Todos sí, de los días acuerdo. ves cosas, Sí. sí, que pasan, que son, que es un llamado espiritual también. Tenemos que subir la vibración, tenemos que empezar a cuestionarnos, a ver qué estamos haciendo, qué podemos hacer por los demás. Yo no sé, yo creo que es momento como, ahí sí como de subir un peldaño en esta frecuencia en la que estamos vibrando para hacer de este mundo un sitio mejor. Y yo sé que lo podemos hacer. Entonces, ojalá de verdad salga algo bueno de todo esto. Sí, sí, sí. Yo, bueno, de hecho este podcast es resultado de todo eso, porque digamos que yo pasé por varias etapas. Yo no me sentía angustiado y con temor, y es que se va a morir todo el mundo. Yo creo que he sido más bien, para algunas personas, fresco. Yo prefiero creer que soy más bien analítico de las situaciones, y eso me hace ver todo un poquito más en perspectiva y no solamente el hoy. Sí, a mí me dio muy duro el encierro. Pues básicamente siempre estoy todo el día por la calle, todo el día Claro. moviéndome, haciendo. Entonces el encierro para mí fue como, yo me sentía como león enjaulado, pues. Pero bueno, y pasé por varias etapas, y la última etapa fue, definitivamente hay que hacer algo. Ahí hay que hacer algo positivo, y hay que hacer algo que deje huella, y hay que hacer algo que tal vez no cambie el mundo completamente, pero si podemos hacer como, ¿tú viste la película Cadena de Favores? Claro, la tengo muy Uno, presente. y por eso nació este podcast. Quiero dejar el mensaje a todo el mundo que podemos tomar decisiones así de pequeñitas que causen un efecto positivo muy grande en todo el planeta. Pero bueno, seguimos aquí, y hay que seguir haciendo algo, ¿verdad? Siempre, siempre hay que preguntarse qué más podemos hacer. Y yo creo que en esta pandemia una de las frases que más aprendí fue en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. Y se volvió en un lema en mi vida. Siempre, siempre hay algo que se puede hacer por alguien más, y con el suficiente empeño se logran cosas grandes, y puede, como dices tú, que no tenga un gran impacto en el mundo, pero tiene un gran impacto a lo mejor en el mundo de esa persona. Y con eso yo creo que basta y sobra. Entonces sí es importante. De acuerdo. Bueno, Angeli, y entonces vamos a hablar un poquito ya de toda esta nueva etapa que te ha pasado. Tú empezaste a tener unos síntomas, ¿cierto? Y esos síntomas Así te es. llevaron a un montón de descubrimientos. Hablemos un poco de eso. ¿Qué pasó en tu vida? Sí, ese caos, justamente de ahí nació algo maravilloso. Yo, Jaime, empecé con una sintomatología, digamos que hoy en día, ya que conozco perfectamente de lo que hablo, digo perfectamente porque lo cursé, porque es una cosa que todavía se está estudiando, en la que nos estamos educando por ser muy nueva, pero ahorita ya que lo conozco más, puedo mirar hacia atrás y, digamos, entrelazar muchas cosas que me pasaron y decir que vienen de ahí. En su momento no lo sabía. Lo que me pasó fue que yo empecé a tener muchos problemas de salud. Como te digo, hoy en día ya lo sé desde bien joven. Problemas que no se me hacían muy normales, pero desafortunadamente Jaime no empieza a normalizar mucho las cosas. Ay, bueno, pues me siento cansada. ¿Será que ya estoy creciendo? Me duele la cabeza, pero bueno, a todo el mundo le duele. Ay, me enfermé de la tiroides. Bueno, ay, qué embarrado. Hoy en día todo el mundo se enferma de la tiroides. Y así sucesivamente, y empiezas a normalizar todo. Y la verdad es que no. Tú que tienes, por ejemplo, un estilo de vida saludable, sabes
que no es normal. Si tú tienes un estilo de vida saludable, es normal que te sientas saludable, no es normal que te sientas mal. Entonces, yo empecé con muchos problemas de salud, incluso antes de quedar embarazada. Yo recuerdo cuando eso vivíamos en España y yo me conocía perfectamente la clínica en España, te podía decir, mira, Jaime, subes al tercer piso, cruzas a la derecha, vuelves y cruzas a la derecha y ahí te encuentras el laboratorio. O sea, perfectamente de la cantidad de veces que iba. En algún momento, justo en España, le dije a un médico que yo creía que algo estaba pasando con mi sistema inmune y en ese momento algo que tenemos que se llaman los anticuerpos antinucleares, que son los ANAs, me salían positivos, pero no dieron como para, digamos que no dieron lo suficiente como para diagnosticar una enfermedad autoinmune. Luego quedó embarazada, el embarazo, vamos a decirlo, transcurrió en normalidad, tranquilidad. Lo máximo que tuve fue una gastroenteritis y cuando doy a luz, y siempre lo digo y lo repito, si tuviera que hacerlo 1.000.000 de veces lo haría con tal de tener a mi nena a mi lado, pero además porque justo ahí es donde se me da esa oportunidad de entender qué es lo que estaba pasando. Si esto no me pasa, pues yo hubiera seguido años y años sintiéndome mal sin saber qué estaba pasando conmigo en realidad. En ese momento, pues todos sabemos que dar a luz no es cualquier cosa, que es literalmente el milagro de la vida y tú le entregas a esa persona todas las vitaminas y todo lo que necesita básicamente para sobrevivir. Y yo no me pude recuperar. Lo que hizo mi sistema inmune fue como el shutdown, se apagó totalmente y es como si se me hubiera parado al frente y me hubiera dicho, Angie, qué pena contigo, yo no puedo recuperarme de esto. Y en lugar de mejorar, que con esto también siempre lo digo, no le quiero quitar peso al posparto, que es una etapa tremendamente difícil y que necesita mucho apoyo, pero digamos que lo normal de cualquier ser humano que pasa por diferentes estados complicados y al límite es que después empiece un proceso de mejoría, proceso que yo no tuve. Yo empecé cada semana, literalmente cada semana. Los descansos que yo tenía de la bebé eran en el médico. Estaba en urgencias o estaba haciendo exámenes o estaba en diferentes especialistas por diferentes cosas. Nada estaba asociado. Yo tuve problemas literalmente desde los pies hasta la cabeza. Me pusieron inyecciones literalmente desde los pies hasta la cabeza. Mi cuerpo estaba absolutamente enloquecido. Iba al neurólogo, endocrinólogo, el fisioterapeuta. Bueno, los especialistas que tú me puedas nombrar, yo creo que allá estuve porque creo que los recorrí casi todos, excepto la tiroides, que a mí me habían diagnosticado un problema de tiroides antes de los 30 años, que nunca entendí tampoco como por qué, de dónde venía ese problema. Digamos que me la tenían controlada y siempre estaban chequeando, pero digamos que aparte de eso no se lograba encontrar nada que fuera significativo. Entonces, ¿qué hacían? Pues aliviar el dolor. Entonces me mandaban medicina, 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 al punto que mi casa se convirtió en una farmacia, literalmente. Cuando la nena tenía 11 meses, yo decido poner un post en Instagram hablando del posparto, diciendo que qué cosa tan rara que yo en lugar de mejorar he ido empeorando y nombro varios de los especialistas que había visitado. Y bendito Dios que hice esto porque me empezaron a llegar por mensaje directo diferentes mujeres súper valientes diciéndome, Angie, ¿por qué no revisas esta información? Me empezaron a mandar videos y encontré algo que se llamaba Breast Implant Illness o la enfermedad del implante mamario asociada al síndrome de Asia y pues yo a este punto, Jaime, ya estaba súper cansada. O sea, yo ya decía, de verdad, me van a tener que mandar a la NASA a que me estudien, porque esto es una cosa súper extraña. Yo dije, cualquier día me muero. De verdad, lo pensaba, no era una cosa exagerada. Y entonces decido entrar e investigar. Entonces, con el primer video que vi, Jaime, yo supe que era lo que tenía. Cuando empiezo a ver una persona que yo no conocía al otro lado del mundo, con una sintomatología casi que igual a la mía, pues a ver, si tú tienes un dolor de cabeza y le cuentas qué sé yo, a un argentino que tiene dolor de cabeza, es muy posible que él te diga, yo también he tenido dolor de cabeza alguna vez, pero cuando tú tienes una serie de sintomatología tan dispersa que casi que pareces loca, porque te lo dicen además, y que otra persona al otro lado del mundo describa exactamente lo que tú tienes, pues tú dices, espérate, la probabilidad de que esto pase es muy mínima y yo me puse a llorar porque de verdad fue
en ese momento de alegría, de saber que había una luz al final del túnel y que era muy posible que lo que estaba diciendo esa niña fuera lo que me estaba pasando a mí. Básicamente hablaba de sus implantes, de los implantes mamarios y de cómo esto le había alterado totalmente su salud, y a mí se me hizo totalmente lógico. Dije, bueno, es un cuerpo extraño dentro de mi organismo y mi sistema inmune está enloquecido, pero es que tiene toda la lógica del mundo. Entonces, eso fue octubre, noviembre del 2019. Yo ya en diciembre estaba hablando con mi cirujano para decirle que yo me quería quitar esto. De hecho, el día que voy a hacer la cita con él tenía los ojos totalmente inflamados. Decimos que sí, pero yo en el 2020 ya tenía una cirugía mayor para empezar el año programada, que era una cirugía de columna por una rectificación cervical, y eso no lo podía posponer. Entonces, enero me operaban, tenía que tener más o menos 4 meses de recuperación, era una cirugía de columna, no era cualquier cosa. Y a los 4 meses yo viajaba a Colombia a operarme. ¿Por qué Colombia? Porque confío mucho en nuestros médicos y porque confío mucho en la persona que estaba allá para que me operara a mí, para que me hiciera este proceso. Entonces, ya todos sabemos lo que pasó. Explota el COVID, cierran los aeropuertos. Y yo al principio pensé, será cuestión de 1 mes, 2 meses, y fueron 9 meses los que tuve que esperar para poder volver a entrar al país y operarme. 9 meses que al final, Jaime, perdóname que te diga, claro, todo el mundo dirá, bueno, 9 meses, al final todo pasa volando. Para mí fue como si hubieran pasado 3 años. Mi sintomatología empeoró considerablemente y yo llegué a un punto en el que pensé que al llegar a Colombia, pues no me iba a levantar de la cirugía, básicamente. Un segundo. Me voy a volver un poquito antes de seguir avanzando en tu historia. ¿Tú a qué edad te pusiste los implantes? Yo me puse los primeros implantes a los 18 años. Yo me opero la primera vez con 18 años y me cambio los implantes 14 años después, que fue en el 2012, por unos texturizados de Allergan, de la marca Allergan. Okay. Y lo que investigaste cuando empezaste a tener los síntomas y a encontrarte con más gente que tenía esos síntomas, descubriste que la solución era mandártelos quitar. Sí. O eso apenas era un paso dentro del proceso de recuperación, o solamente quitándotelas ya iba a desaparecer todo. ¿Cómo bueno, digamos que es una muy buena pregunta, porque digamos que no es tan fácil. Primero, es un diagnóstico al que se llega más por descarte que por otra cosa. Normalmente has visitado múltiples especialistas y has pasado por muchos exámenes y al parecer todo, digamos que aparentemente está bien, y tú no te sientes bien ni te ves bien. Yo tenía un grado de inflamación altísimo, entre muchas cosas que se notaban, que a nivel físico las veías. Y luego, pues claro, pasas por todos estos exámenes. Después, en mi caso, claro, yo empiezo a investigar, empecé a grabarme, de hecho, con el celular, porque yo dije, no es posible que en Colombia no se hable de esto. Colombia es un país mundialmente famoso por las cirugías estéticas, o sea, como a mí no es que me guste, todo el mundo piensa que por el hecho de uno ser actriz, entonces le es súper fácil hablar en público, exponer su vida, hoy en día con las redes sociales, que es todo casi un reality. Para mí eso no es fácil, o sea, a mí no me gusta ni exponerme mucho, ni grabarme estando triste, ni grabarme estando enferma, no me gusta. Pero en su momento lo que pensé fue, debe haber miles de mujeres como yo que están buscando una respuesta, y a lo mejor si yo me grabo y hago algo con este material y lo subo, alguien va a encontrar una luz. Y lo otro que pensé fue, a lo mejor los médicos pueden usar este material como para estudios, como evidencia testimonial, para empezar a hacer estudios sobre esto, porque me parecía alucinante que no se hablara del tema cuando en Facebook, por ejemplo, el grupo de inglés supera las 100.000 mujeres. Entonces, yo empiezo a hacer todo esto, pero en mi caso lo que además empezó a pasar era que hay un tipo de linfoma que está asociado a un tipo de prótesis en su mayoría. Y este linfoma, cuando yo empecé a presentar sintomatología, yo presenté, aparte de toda la sintomatología que yo tenía, alrededor de 40 síntomas, tenía sintomatología que nos hacía creer tanto al cirujano y a mí que yo tenía el linfoma. Presentaba algo que se llama seroma tardío,
se me bajaban las defensas, bueno, había muchas cosas alrededor del pecho en sí que parecía, nos hacía ver como que de pronto estaba asociado al linfoma. Por supuesto, en ese momento que te digan un linfoma es una cosa como que te explota la cabeza y más con un hijo. Eh, entonces, para mí fueron los 10 días más difíciles, yo creo que de mi vida, porque me tenían que hacer un examen que se llama citometría de flujo y a los 10 días me entregaban el resultado. Sin embargo, me dijeron que esto no certificaba que yo no tuviera linfoma, que el momento real era cuando me explantaran y me dijeran si no tenía linfoma. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a veces la gente lo ve muy así. Bueno, ya me di cuenta, pues saco la prótesis y ya está. Y no es tan fácil. Es un proceso largo, tremendamente doloroso. Después de explantarse, no es que ya lo saqué, entonces mañana me siento bien. Es otro proceso porque el cuerpo tiene que entrar en una limpieza que debe hacer el mismo, que dura más o menos un año, en el que tú puedes tener recaídas fuertes. Y súmale a eso que hay muchas mujeres que han quedado tan comprometidos sus sistemas inmunes que han quedado con enfermedades de por vida, que tienen que tratar con medicina muy, muy agresiva, sin contar a las que les ha migrado la silicona y tienen siliconomas en diferentes partes de su cuerpo. Entonces, hay muchos detalles, no es tan fácil como me saco las prótesis y ya, es un tema bastante delicado. ¿Y encontraste de todo el personal médico que visitaste, de todos encontraste todo el apoyo, o hay negacionismo de, oiga, no tenemos nada de información de eso, usted qué es lo que está inventando o qué? Sí, Jaime, desafortunadamente lo que sigue pasando y lo que seguirá pasando, porque es un tema muy nuevo, es una enfermedad huérfana, es una enfermedad muy joven, es una enfermedad en la que apenas todos nos estamos educando. Por supuesto, yo me sumergí en esta investigación, he hablado con muchos médicos, he hablado con muchas mujeres desde el 2019, vengo casi como si trabajara en una clínica, porque esto se convirtió en mi propósito de vida. Por eso te decía en un momento que de los caos surgen cosas maravillosas, porque de todo ese caos que yo viví surgió el proyecto de Asia Recovery. Y yo vengo hablando con mujeres, ayudándolas, asesorándolas desde el 2019, cuando me sumergí en esta investigación. Y es una cosa pues muy nueva, que todavía tú hablas con los médicos, muchos la desconocen. Debo decir, hacer esta salvedad, muchos ni siquiera saben de lo que les estás hablando. Hay muchos que están muy abiertos y que hablas con ellos y te dicen, pues no lo conozco, pero déjame lo investigo, que me parece una posición súper chévere, porque de esa manera es como avanza la ciencia. Claro O sea, sí. no todo lo conocemos, no hay una verdad absoluta sobre nada. Entonces, hay mucha evidencia testimonial, pero no podemos esconder el que es una industria pues millonaria, billonaria, y que es una de las cirugías que más se hace, el implante de pecho a nivel mundial, una de las cirugías más conocidas y que mueve pues millones de dólares, y que no les interesa, por supuesto, a estas personas, a los fabricantes, que esto salga a la luz. Desafortunadamente para ellos pues es una bola de nieve que lo único que hace desafortunadamente es crecer. Entonces, pues ya no se puede tapar el sol con un dedo. Hay demasiada información ya en Google. Hay más información en inglés que en español, pero en español ya hay mucha información y cada vez hay más cirujanos, endocrinólogos, reumatólogos interesados en educarse. Y lo que te digo, sobre todo hay evidencia testimonial. Se necesitan muchos estudios todavía. Se necesita, por ejemplo, que en Colombia el síndrome de Asia sea reconocido como una enfermedad. Se necesitan muchas cosas, pero sí, todavía te siguen diciendo que no existe. A muchas de estas mujeres les dicen que están locas, las mal diagnostican, pasan muchas cosas. Médicos que de pronto les dicen que van a quedar de formas, les hablan de formas súper despectivas refiriéndose al tema de la explantación. Y como siempre yo digo, Jaime, yo no estoy en contra de la cirugía plástica, cada cual es libre de hacer lo que sea, no es la idea satanizar una industria, por el contrario, la idea es unirnos, que nos estudien, que nos usen como material a nosotros para poder avanzar, porque al final esto debe volverse una parte importante de las agendas, no solo de los cirujanos plásticos, de los endocrinólogos, de los reumatólogos, del médico general, del pediatra, de todos, porque ¿qué pasa? Le acortamos el camino
a las mujeres que están llegando desafortunadamente aquí, que no tienen que recorrer todo lo que yo y muchas han recorrido, sino que si se educan en esto y se abren y lo incluyen en sus agendas, pues ya van a poder decir, ¿tienes implantes? A ver si de pronto por ahí hay unos criterios con los que se puede llegar más fácil al diagnóstico. Entonces, a ver si a lo mejor por ahí, qué estudios hacemos, cómo avanzamos. Y de los cirujanos plásticos ni hablemos, al final es una explantación, no, nadie nos la está regalando, nosotros la tenemos que pagar y es una cirugía muy costosa. Entonces, pues tenemos que quitarle el tabú a esto y dejar de decir que estas personas están locas, no están locas y no tienen por qué estar solas, porque es una enfermedad tan real como cualquier otra y existe. Y otra pregunta, Angie. Repíteme el nombre ¿es una enfermedad, una patología, un síndrome? ¿Cómo se le dice? Síndrome de Asia, es más conocido como el síndrome de Asia, pues así es como se conoce en la comunidad médica. Digamos que la enfermedad de los implantes mamarios se los pusimos las mismas pacientes y no solo tiene que ver con implantes, ¿ah? Tiene que ver con cualquier tipo de dispositivo o con cualquier tipo de ayudante puesto dentro del cuerpo. Entonces, eso también es importante saberlo porque muchos dicen, ay, ¿cómo así? Entonces, solo los implantes, no, cualquier tipo de dispositivo, una persona que tenga desde una amalgama, o sea, cualquier cosa dentro del cuerpo puede hacer una reacción a ese cuerpo extraño y empezar una serie a desarrollar una serie de sintomatología en su sistema inmune. Esa era mi siguiente pregunta, porque estaba pensando entonces, porque silicona no solamente es para el implante mamario, silicona hay para los glúteos, para la cara, ¿me entiendes? Hay un montón, y no solamente hay silicona, hay No, biopolímeros, hay, bueno, una cantidad de dispositivos, metales, las mallas que se ponen, metales, bueno, cualquier cantidad de cosas que los dispositivos intrauterinos. y todas esas pueden producir el síndrome de Asia. Claro. Uh-huh. De hecho, Asia se descubre por una, ahora que hablamos tanto de las vacunas, se descubre por una vacuna, no se descubre por los implantes ni por nada de esto, y se descubre en hombres. Entonces, pero sí, cualquier tipo de dispositivo te puede producir una reacción en cadena, vamos a decirlo así, de tu sistema inmune. Y no es inmediata, es una reacción que se produce años después del implante. No, o no necesariamente. De eso no hay, no necesariamente. Yo ya he conocido muchos casos en los que las niñas me dicen, me operé hace un mes, me operé ayer y al otro día empecé a sentir cosas. En estos días justo una niña me escribió diciéndome que la primera semana que se operó subió 3 kilos inmediatamente cuando ella era súper flaca. Y muchas cosas. Sí hay muchos más casos digamos, hasta ahora es mucho más frecuente, no podemos hablar de cantidad de casos porque se necesitan esos estudios para llegar a estadísticas, pero digamos que en lo que yo, en mi experiencia, obviamente sí encuentro mucho más mujeres digamos que con más tiempo se ha aumentado la sintomatología. Y obviamente, pues también está otro componente, Jaime, y es que siguen diciendo muchos profesionales que las prótesis son para toda la vida, y las prótesis no son para toda la vida. Acercándose hacia los 10 años, hay más probabilidad de ruptura. Por supuesto, si hay ruptura, pues hay más riesgo, vamos a decirlo. Entonces, las prótesis se deben cambiar cada 10 años sin mencionar todos los estudios que uno se tiene que hacer en el medio, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener cuidado y claro, al tener más esas prótesis, mujeres que me hablan de 20, 25 años con prótesis, yo digo, mujer, o sea, así sea para que te las cambies o para que te las quites, ve y haz algo con eso. Entonces, claro, hay mucho más posibilidad de encontrar más cosas. Bueno, y aquí quiero entrar en un tema un poquito más personal y profundo. Angeli, ¿tú por qué te pusiste implantes? O sea, ¿qué pensabas a los 18 años cuando dijiste, me quiero operar?
Mira, pues en efecto tenía una madurez mental que no tengo ahora, y cuando las mujeres, yo también hablo con ellas y se dan tan duro porque muchas se culpan un montón y dicen, yo por qué le hice esto a mi cuerpo? La verdad es que, Jaime, pues yo a los 18 años no era la misma persona que soy ahorita, ni siquiera en el 2012 cuando me las cambié pensaba de otra forma, sentía de otra forma, y te puedo asegurar que ninguna de nosotras llegamos al momento de operarnos diciendo, le voy a hacer esto a mi cuerpo con una mala intención y en 10 años me voy a enfermar y voy a quedar en cama. Nadie lo piensas, obviamente, pues para mejorar, para aumentar tu autoestima. En mi caso, pues yo siempre quise ser actriz, como te lo dije en un principio, entonces, pues digamos que un poco, vamos a decirlo como impactada o influenciada por la cantidad de publicidad que yo veía, pues entonces decía, pues obviamente todas estas niñas que están en televisión pues son casi perfectas, entonces yo empecé desde muy joven, yo empecé en Cali a modelar, no porque me gustara modelar, y no soy modelo, lo aclaro que casi siempre dicen actriz modelo, yo modelo no soy, modelo de mujer será, porque modelo no soy, pero empecé a modelar como para quitar un poco la timidez y muchas cosas. Entonces en ese momento yo iba, ponle como a los 13, 14 años a un casting, por ejemplo, de vestidos de baño, un catálogo de vestidos de baño, y me decían, ay, muy chévere, no sé qué, pero es que tiene muy poquito pecho. Estamos hablando de una niña de 13, 14 años que no ha terminado de desarrollarse. Y que no importa si termina de desarrollar, si tiene poco pecho, es que si la naturaleza nos hubiera querido a todas, vamos a decirlo así, tetonas, pues todas habríamos nacido tetonas. Para Claro. los gustos, los colores, y por eso la diversidad, y por eso tenemos que aceptar las cosas como son. Entonces, pues tú empiezas a crecer con eso en la cabeza, son muchos componentes que entran a tu subconsciente y empiezan a hacer su trabajo, y llegó un momento, claro, que cuando yo tenía 18 años dije, pues me voy a ir a Bogotá, ya ahí estaba en Bogotá, de hecho, si quiero empezar esta carrera, pues seguramente me van a decir esto, además yo en ese momento pensaba que yo me iba a sentir más completa, fíjate, al punto en el que llegaba, cuando Sí. completa estaba perfectamente, y era como mi sueño, era una cosa, porque a nivel cultural también, pues nos afecta un poco el tema de, tú creces como mujer siendo colombiana e inmediatamente piensas que por ser colombiana tienes que lucir de determinada manera porque a nivel mundial somos conocidas por ser hermosas, y si no te ajustas a esos estándares, entonces te saliste y ya no perteneces a la manada, y no es así. Entonces, toda nuestra cultura, una cultura influenciada además tremendamente por el narcotráfico y Ujú. sus mujeres, y pues claro, tú vas creciendo con eso y llega un punto en el que dices, pues yo necesito esto para verme más mujer, para sentirme. Al final, muchas de estas decisiones las tomamos, y digo, porque no puedo generalizar, por los otros, Jaime, no por Sí. nosotros, por los otros, porque ¿a quién le vas a mostrar un par de tetas? O vamos a decirlo así, un par de siliconas, porque tetas yo siempre tuve, y seguiré teniendo. ¿A quién? Pues a los demás. O si no, ¿para qué te las pones? Sí, sí, Entonces, sabes que me impresiona mucho porque ha habido un boom de los últimos años de muchas mujeres, modelos y actrices y con todo el drama que tienen que ir a quitarse biopolímeros y que quitar eso es supremamente difícil, ¿no? Porque los biopolímeros además se insertan en el músculo sí, y quitar eso es inmigran al cuerpo. exactamente. Entonces, y con todo su drama de cosas que hicieron años atrás, y entonces yo digo, bueno, aquí tenemos dos caminos. O o se educan a las personas para que entiendan el riesgo al que se están sometiendo, porque creo que muchas personas que hacen esto no son conscientes del riesgo que están tomando, o educamos en mejorar la autoestima para no tener que llegar a eso, ¿no? ¿Cuál sería el camino? ¿Qué tú Yo creo que crees? tenemos que desaprender y volver a empezar de cero, todos, y en esto tenemos que ver todos, tenemos que ver hombres, mujeres, dentro de todo ese camino, los mismos profesionales de la salud. Hoy en día, por ejemplo, lo que pasa con la explantación es que muchas niñas llegan a explantarse y casi que les toca sacar un diario explicando y exponiendo por qué quieren explantarse,
Cuando yo me fui a operar, Jaime, a mí nadie me preguntó yo por qué quería implantarme. Nadie, nunca me lo preguntaron. Y esa sería una parte muy importante a tener en cuenta al momento de hacerte una cirugía plástica. Debería haber psicología donde los cirujanos plásticos para que si él no tiene el tiempo, por lo menos una psicóloga te evalúe y vea si tú estás mentalmente capacitado para pasar por una cirugía plástica y si lo estás haciendo por las razones correctas. Entonces, tenemos todos que desaprender. A estas niñas no les pueden decir que por qué, y por qué te las vas a sacar, pero si están bien. Partamos de una cosa, si tú eres hombre, tú no sabes por todo lo que he pasado yo. Tú puedes tener muchos títulos, pero es que yo pasé la experiencia, yo sé cómo me siento. Y como siempre les digo a todas, no están solas y no están locas, esto existe. Entonces solo yo sé lo que estoy pasando. Entonces, si tú no sabes por qué estoy pasando yo, si tú no has pasado por lo mismo, si tú no has tenido un implante y no has vivido la pesadilla que yo he vivido, estás asumiendo cosas desde tu privilegio, no desde tu realidad. Entonces, no me juzgues y escúchame, no me preguntes por qué me voy a explantar, ¿por qué? Porque es mi cuerpo y porque yo lo decido y porque yo veré qué hago con él. Y así como lo decidí en un momento implantarme, pues ahora me la quiero quitar. No preguntes, tu trabajo es hacer tu trabajo. Entonces, tendríamos que volver a aprender cosas, a los hombres, a educarnos, a nuestra cultura, a quitarle todo ese estereotipo de belleza que tenemos, que desafortunadamente hoy en día con las redes sociales ha ido a peor, y a los médicos, pero tú tocas un tema súper importante y es el autoestima. Para mí, la educación está totalmente, vamos a decirlo así, pasada de moda. La educación hoy en día, así como cambia el mundo, tiene que cambiar todo, como cambia la tecnología y nos vamos adaptando. La educación creo que es lo único que no se ha adaptado al mundo y a su ritmo. Entonces la educación sigue siendo en muchas partes del mundo muy similar, todo lo que vimos todos. Y hay muchas cosas que han cambiado. La educación ya no puede ser sociales, matemáticas y religión. Hay muchas cosas en las que hay que trabajar en los niños, en su inteligencia emocional, en la autoestima. Las redes sociales debería ser parte de las materias de las instituciones educativas. La autoestima tiene que hacer también parte de lo que se enseña para que estos niños, y obviamente desde las casas, porque nada hacemos si la educación lo pone ahí y nosotros no hacemos nada desde las casas. El problema hoy en día es que la gente está cada vez más y más y más ocupada y cada vez más y más y más dispersa por estos dispositivos y por una cantidad de cosas. Entonces, digamos que nos desconectamos cuando debemos estar más conectados. Entonces, qué puedo hacer yo? Pues enseñarle a mi hija, o por lo menos intentar hacer el trabajo. Créeme, Jaime, lo puedo decir hoy aquí, Dios lo sabe, que yo hago todo, pongo todo de mí para intentar que Ariadna crezca entendiendo que ella es suficiente como es y que ella es preciosa tal cual es. Entonces, y que ella como mujer puede ayudar a otras mujeres a que crean en ellas, a que sientan que pueden, a que no son un cuerpo. Cuando la mayoría de mujeres a mí me habla de esa importancia que le hemos dado a las tetas, yo a veces me imagino, y lo digo últimamente en las entrevistas porque es literal lo que me imagino, yo me imagino como una teta ambulante, con pies y con bracitos, así digo, ¿de verdad tú te ves así? O sea, ¿de verdad? ¿Y dónde está tu cabeza? ¿Dónde están tus piernas? ¿Dónde está el resto de ti? Porque hemos creado una relación totalmente visual con nuestro cuerpo y se nos olvidó el resto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Enseñarle a las nuevas generaciones a que son suficientes y a tratar de crecer una generación que, si bien está anclada a la tecnología, porque lo está, no los podemos mentir, pues que traten de inspirar, traten de, sobre todo como mujeres, de ver las redes sociales desde otro punto de vista. Yo tengo un hashtag que promociono que es más metas, menos tetas. Y no es porque las tetas estén mal, sino porque como mujeres siempre estamos basando todo en nuestra piel, en nuestro físico, en cómo nos vemos.
cuando hay cosas mucho más allá. Eso es lo que resume el hashtag. Menos piel, podemos inspirar a otros. Entonces, pues tenemos que empezar por todas partes. Instituciones educativas, los padres, las redes sociales, todos. Creo que todos tenemos que empezar a ver qué estoy haciendo yo que aporta a esa niña que está viendo esto. Y ahí sí muchos influencers, Jaime, y es otro tema que dicen, si yo aquí no estoy para educarle sus hijos, si yo aquí no estoy para, o sea, sí hay una responsabilidad digital, sí tenemos que tener una responsabilidad digital. Y si tú te quieres hacer famoso en las redes, pues tienes que adoptar esa responsabilidad digital, lo siento. Si quieres tener una gran cantidad de seguidores, pues tienes que adoptar esa responsabilidad digital, porque es lo mismo que cuando yo hacía novelas. La gente me seguía y entonces yo qué iba a salir a decir, Jaime, no, pues voy a actuar mal. A mí, yo a quién estoy educando aquí. Yo qué responsabilidad tengo con usted. Pues nada, a mí ya me pagan y yo educo mal, yo actúo mal, perdón. Sí hay una responsabilidad de parte y parte. Entonces hay que empezar a cuestionarnos mucho alrededor de todo lo que está pasando para desaprender. Sí, yo creo que todo lo que dices es muy cierto y justo hace unos días estaba teniendo una conversación con mi hija. Saludos a mi mogolla. Besos. Y estamos hablando porque creo yo que aparte de todo lo que tú estabas diciendo, también le estamos dando demasiada importancia al sentimiento. Es decir, no importa nada, lo importante es que te sientas bien, ¿no? Entonces, como pasa con la mayoría de los adolescentes hoy en día que entran a las reuniones familiares y ni saludan ni se sientan en un rincón con el celular, ¿no? Yo entraba a una reunión familiar y mis papás eran, salude. Salude. Sí. Hoy en día no le puedes decir a un adolescente porque no, lo importante es que se sienta bien. Entonces, fíjate que en estos días, perdóname que te interrumpa, me pasó una cosa muy curiosa. Mi nena tiene apenas 2 años y medio y entonces está en la adolescencia de los bebés, ¿no? Todo es un drama y bueno, esos 2 años que aquí en Estados Unidos le dicen los terribles 2. Y entonces encuentra una niña en un parque y la niña muy amablemente, una niña mucho más grandecita, le dice, hola. Y yo le digo, Ariadna, dile hola. Me dice, no. Entonces luego la cojo y la siento, porque tiene 2 años y medio. Yo sé que en este momento, de pronto, no me lo va a responder inmediatamente, pero algo de lo que yo le diga se le va a quedar. Y lo primero que le dije fue eso, le dije, Ariadna, en tu vida no importa si una persona te gusta o no te gusta. La educación tiene que estar por encima de ese sentimiento. Tú saludas, das las gracias, pides por favor y te despides y saludas y todo. O sea, la educación por encima. Y son cosas que yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Se han perdido esas cosas que nosotros vamos a decirlo así, nos obligaban a aprender. Claro, y entonces le estamos dando tanta importancia al sentirnos bien que mira dónde vamos. Ya tú encuentras personas transespecie. No, es que me siento perro, entonces toca ponerle el plato. Andan en 4 patas, le ponen el plato de comida en el piso porque se sienten perros y no le puedes decir nada porque es que así se siente perro, ¿no? Entonces, ves, los primeros ejemplos fueron sencillos, ¿no? No importa cómo me siento, pero todo eso nos está llevando a un punto en el que no importa nada más, sino que te sientas bien. Así, lo que estés haciendo para sentirte bien esté afectando negativamente a los demás, ¿no? Porque es que ese es el principal error que tenemos, que creemos que, no, pues que soy yo no me meto con nadie. No, sí afecta. De hecho, de eso se trata este podcast, que lo que hacemos sí tiene una repercusión en los demás, en el planeta, en todo, porque todos estamos conectados, es que ese es el asunto, todos estamos conectados, ¿no? Pero es que una bolsita que yo uso, mira, tu bolsita más la bolsita de todos los que piensan como tú, tiene el calentamiento global en un punto que ya el daño es irreversible, ¿no? Entonces, ese de no importa nada más, sino que te sientas bien, creo que debe tener límites, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo soy una persona, vamos a decirlo, como bastante de mente abierta, con muchas cosas en mi vida. O sea, crecí muy así, como que
Me gusta, cada día trabajo más en juzgar menos. Soy una persona que incluye, que le es fácil incluir mucho a los demás, y que no sé si al ser madre, en estos días veía que había una investigación incluso sobre eso, sobre cómo nos cambia el cerebro a las madres. Hoy en día siento una empatía un poco exagerada sobre todo lo que pasa en el mundo. Entonces, como que me es muy fácil ponerme en los zapatos de los demás, y cuando se trata, por ejemplo, de gustos y de esas cosas, yo respeto mucho y al final digo, mira, es así como yo me levanto y hoy me quise vestir de blanco con rayas azules, pues tú te vestirás de negro y es tu rollo. Pero sí hay un momento en el que se marca un límite, y es cuando lo que tú estás haciendo está empezando a afectar a los demás. ¿En qué punto eso ya no ayuda en nada, sino que por el contrario destruye? Sí hay un momento en el que uno tiene que preguntarse y no ir con ese egoísmo por la vida, sintiendo que sí, lo que dices tú, o sea, porque entonces yo me siento bien, entonces paso por encima de todo el mundo, que es lo que empieza a pasar mucho, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que hay una generación que creció muy en el limbo entre estamos entrando a la era de la tecnología y estamos dejando atrás otras cosas, y que no han sabido, como que están un poquito perdidos en ese mundo. Nosotros era clarísimo, o sea, o tú haces las cosas o las haces. Lo que te pasaba a ti me pasaba a mí. Angie, ¿cómo se dice? Saluda. ¿Te pasaba? ¿Cómo se dice? Gracias. Pásame tal, ¿cómo se dice? Por favor. Entonces, esas cosas yo siento que se han perdido y que como padres tenemos que empezar a retomarlo. Es importante retomar los valores, y son cosas muy simples, la verdad, Sí. pero que sí afectan. Y tú que tienes una hija, por ejemplo, pues todo lo que tú le digas afecta, porque como mujeres, pues todavía desafortunadamente, mira lo que está pasando en Afganistán, es muy loco. Entonces, como mujeres todavía estamos siendo sometidas en muchas formas, en muchas formas. Lo otro que tendríamos que aprender como mujeres en las instituciones educativas es defensa personal. No solamente por lo que implica la defensa personal en sí, sino porque la defensa personal te da una mentalidad mucho más fuerte, mucho más disciplinada, mucho más, te vuelves fuerte mentalmente. Y cuando tú eres fuerte mentalmente, puedes con muchas cosas. Pero además, mientras pasan y pasan y pasan los años y seguimos reeducándonos y combatiendo feminicidios y combatiendo todo esto, pues las mujeres, desafortunadamente, y así suene feo, tenemos que aprender a defendernos mientras esto pasa. Entonces, hay muchas cosas alrededor de la mujer que tenemos que tomarlas desde otra manera, y desde los hombres pues ser empáticos y entender que ustedes no somos nosotras, no tienen Sí. forma, por más empatía que tengan y que sientan hacia nosotras, de entender qué ha pasado con nosotras a través de la historia, cómo hemos sido sometidas y por qué nosotros hemos aceptado ese sometimiento, por qué yo llegué a operarme, porque la sociedad me vendió todas esas ideas y yo en algún momento decido aceptarlas, porque no he evado mi responsabilidad, yo las acepté. Entonces, ¿por qué llegué ahí? ¿Por qué he tenido que pasar por todo eso? En mi caso, yo ya lo tengo muy claro, yo tenía un propósito de vida, Dios me trajo hasta aquí y le pido mucho a Él para llevar este proyecto a que sea muy grande y ojalá salve muchas vidas. Pero en el caso de muchas mujeres que todavía están ahí esperando una luz para poder finalmente quitarse las prótesis, porque están literalmente incapacitadas, mujeres que han perdido sus trabajos, sus familias, que se han divorciado, incluso mujeres que les han quitado sus hijos porque no están en capacidad de cuidarlos. Son historias súper tristes que no tendrían por qué volver a pasar. Sí, ahí va mi siguiente pregunta y es, tú podrías haber descubierto todo esto, mandarte a hacer la cirugía de explantación y seguir con tu vida normal, pero tú decidiste crear todo un movimiento para hacer estos casos más visibles, para crear más conciencia, ¿qué te llevó a hacer todo esto? Dios,
Yo soy una mujer muy, muy creyente y respeto mucho las creencias de los demás, pero pues yo sí creo mucho en Dios. Y yo le pregunté muchas veces a él, ¿para qué esta información? Yo aprendí en un punto de mi vida no preguntar más por qué, sino para qué. Y empecé a preguntarle mucho, se lo preguntaba casi todos los días, ¿para qué? ¿Para qué esta información? ¿Para qué me pasó a mí? ¿Qué tengo que hacer yo con esto? Porque además todos los días me llegaban más y más y más y más mujeres y esto eran olas de mujeres preguntándome y yo decía, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer con esto? Y se lo pregunté tanto que yo creo mucho en todas estas cosas místicas y él me lo contestó. A mí de verdad de una forma muy mística me dieron el nombre del proyecto, qué era lo que tenía que hacer con el proyecto, todo, me lo dijeron todo. Y así sigue pasando, porque empezó a pasar una cosa en mi vida maravillosa y es que en el momento que yo entendí que ese era mi propósito, qué tenía que hacer con eso y lo acepté, empezaron a pasar cosas mágicas y todo se ha ido dando, todo se ha ido dando, todo se ha dispuesto de forma fácil. No quiere decir que esté en un camino fácil, porque me siento como con un machete abriendo camino para otras personas, pero muchas cosas que están alrededor del proyecto se han dado de forma muy bonita. Empezaron a pasar muchas cosas alrededor muy bonitas y entendí, Jaime, que yo a este mundo vine a servir y he encontrado en el servicio una cosa que no me ha dado nada, excepto yo creo que mi familia, mi hija cuando la tuve y el tenerla a mi lado, ese nivel de felicidad, vamos a decirlo, me lo ha dado el poder ayudar, el poder sentir que yo puedo hacer algo por otra persona y que si le pongo un poquito de empeño, de verdad puedo llevar esto un poco más allá, porque como siempre digo, puede que yo no pueda, pero a lo mejor conozco a alguien que sí puede. Y es ahí donde nos quedamos. Mucha gente a la que uno le pide ayuda a veces te dice, ay, no, pero es que yo no conozco a nadie, no, pero es que yo no puedo. Pero muy pocas veces la gente se sienta a pensar, no, yo no puedo, pero déjame ver a quién le puedo decir. Espérame, hago una llamada. Es muy pocas veces, muy pocas, en las que una persona te contesta algo así. Y Normalmente te dicen, dicen, no, no puedo. y dicen que estamos a dos personas de cualquier persona, ¿no? Es muy fácil. Yo lo he Sí. comprobado con muchas cosas, no solamente con los implantes, porque me escriben, mi esposo siempre me ha molestado y yo ahorita estoy estudiando neurocoaching y siempre me molestó diciéndome que yo debería ser coach porque no sabes las cosas que me escriben por Instagram y el nivel de problemas que a veces me mandan. Me dicen, yo no sé cómo te escriben esas cosas personas que no te conocen. Y al final yo he entendido, Jaime, que a lo mejor es un don, ¿no? Que puedo conectarme de forma fácil con otras personas, tener empatía. Yo tengo un nivel, como te lo dije, de intuición altísimo y poner eso a disposición de esas personas y con un poquito de empeño mirar a ver qué podemos hacer. O sea, ¿qué hacemos? O sea, yo nunca, hoy en día de verdad, como que no le digo a ninguna cuando me escriben estas cosas enormes y me dicen, Angie, y entonces, ¿cómo hago? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se te ocurre? No, pues esto, no, déjame, yo miro por otro lado y entonces, y así llegamos y puede que consigamos algo, pero es un poquito de empeño. La gente hoy en día vive con una inmediatez y yo de verdad no entiendo cómo con todo lo que nos ha pasado y con el COVID, la gente no ha entendido que en el servicio está al final, yo creo que se resume todo, todo trascender, somos uno, todos Sí, somos uno, de acuerdo. somos una sola energía, entonces, y eso son, yo siempre digo que como bancos de bendiciones, escuchar a una persona, una sola persona cuando la ayudas y verla que está bien y que ha avanzado es maravilloso y no por una cosa egoísta ni por una cosa de ego, porque hay mucha gente en redes. Yo hago muchas críticas, yo mis redes las uso de forma, trato de ser muy positiva, pero tú me conoces desde hace muchos años, yo soy bastante franca y hablo sin filtros y hay muchas cosas que digo y denuncio y las hablo como son. Y mucha gente a veces se me viene encima y me dice, ay, tú no sé qué, ganas de show y ganas de protagonismo, ¿y qué estás haciendo tú por el mundo?
como si fuera un compromiso, yo contarle qué estoy haciendo por el mundo al resto de la humanidad y tener que publicarlo. Ese es el problema, que hoy en día Sí. todo el mundo está como con una necesidad de fama y de exposición. Entonces, si yo ayudo a un perro, entonces me tengo que tomar la foto con el perro y subir. No, yo respeto mucho lo que cada uno haga, pero yo creo que la caridad se queda en casa, a no ser que esa caridad la necesites porque te va a llevar a otro punto y porque esa caridad te va a traer o porque necesitas a las personas para que te ayuden con eso. Pero lo que hagas tú se queda contigo, se Claro, tiene que quedar contigo, no tiene que ser expuesto, o al menos es claro. lo que yo creo. Angeli, ¿tú cuál piensas que es el efecto mariposa en tu vida? Esa pequeña cosa que te llevó a un efecto muy grande. La imperiosa necesidad de ayuda. Yo hoy en día tengo hambre de ayudar. Eso es lo que siento todos los días, hambre de ayudar. Y, y le pido como a Dios fuerzas siempre que voy a hablar. Siempre le digo a Dios que sea Él quien hable y no yo. Eh, y, y eso es lo que siento todos los días, ayudar. Se lo transmito mucho a mi hija, siempre se lo digo en sus oraciones por la noche. Siempre hay que ver la forma en la que podamos ayudar a los otros. Y ese es mi efecto, porque si yo lo hago, Jaime, a lo mejor la persona a la que yo ayude, y es un tema cuando tú dijiste lo de la cadena de favores, me recordaste algo que yo traté de hacer hace muchos años, eran unas pulseras. Era uno de mis tantos negocios que inventé, que he inventado cualquier cantidad de negocios hace muchos años. Y entonces había mandado a hacer unas pulseras y las vendía y eran 2 pulseras en donde decía que si tú comprabas una, le tenías te veías en el compromiso de hacerle un favor a alguien, no tenía que ser un conocido, sino un desconocido. Y en ese momento, cuando el favor fuera efectuado, le regalabas esa pulsera a esa persona y le transmitías el mismo mensaje, la ¿Qué cadena de nota? favores. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Sí, 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 lo hice Chévere. hace mucho tiempo y eso es lo que yo creo hoy en día, que si yo ayudo a una persona y esa persona a lo mejor ve la buena intención con la que yo lo estoy haciendo, a lo mejor esa persona va a quedarse con esa información y cuando le aparezca a alguien que le recuerde lo que pasó entre nosotros, va a decir, pues sabes qué, yo también puedo hacer lo mismo. Y entonces le pone empeño a ayudar así y así sucesivamente. Entonces, yo quiero que mi hija crezca viendo eso, que mi hija crezca aparte viéndome trabajar con mujeres, que vea ese ejemplo de sororidad, que vea esas ganas de aceptación, que vea cómo podemos potencializar a los otros, no sé, que vea tantas cosas positivas que ya el día de mañana sea una niña feliz, y feliz no quiere decir que tenga éxito ni que sea millonaria. Si quiere ser millonaria, que lo sea, pero que sea una niña feliz y una niña que potencialice a los demás. Chévere, chévere. Angeli, muchas gracias. Pues mira, creo que nos quedamos con un montón de cosas de todo esto. Creo que es clarísimo que podemos marcar una diferencia desde nuestro espacio, desde nuestro lugar de trabajo, desde donde estemos. Podemos marcar una diferencia muy grande. Solo necesitamos Empeño. empeño. Empeño, sí, claro, claro que sí. Angeli, ¿cómo son tus redes? ¿Cómo son tus redes? Porque posiblemente gente que nos esté escuchando acá diga yo o conozco a alguien que le puede servir esta información. Mi cuenta personal, de la que hablo mucho también, en la que hablo mucho de este tema, es Angeline Moncayo. La cuenta de la empresa es Asia Recovery Oficial. El documental que yo hice, que es pésimo el sonido, les aclaro, pero bueno, lo hice literalmente con la niña en un brazo y editando con el celular en la otra. Entonces, lo importante de la información se llama Tetas Grandes y está en YouTube, en mi canal. Y ya, básicamente son esas las redes que uso, y estoy en proyecto de hacerle la página ya a la empresa, entre muchas Súper, otras cosas. súper, súper. Angie, qué bueno tenerte aquí. Qué bueno que hayamos podido hablar después de tanto tiempo. Sí. Y bueno, seguimos en contacto. Así es, Jaime. Te voy a invitar, ¿sabes a qué? Aquí, que nos van a escuchar, te voy a invitar en estos días porque
quiero que hagamos una clase en directo con mis chicas que se están recuperando de la explantación. Entonces, para ayudarles un poquito desde la casa a que muevan el cuerpo, entonces la hacemos ahí en directo y nos enseñas, dale. De una, cuenta con eso, cuenta con eso. Dale. Muchas gracias a ti por este espacio, por esta ventana, por hacer ese efecto mariposa del que todos tenemos que estar cada día más conscientes, y que Dios los bendiga y que Dios bendiga a todos, a toda la audiencia que te escucha. Gracias, Angie, gracias. Cuídate mucho. Un besito, besitos a tu nena. Bye, bye. Check the mic and make sure it sound right, boys. Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda que para asesorías de entrenamiento conmigo puedes escribirme al correo jaime7rubio@gmail.com. También puedes seguirme en todas mis redes sociales como Jaime7Rubio. Y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado. Chao.